es un problema súper frecuente. De las chicas que ¿quiénes han tenido alguna vez infección urinaria? Levanten la mano a ver para que probemos. No es infección de transmisión sexual, chicas, ¿no? O sea, no tenemos nada. ¿Quién ha tenido infección urinaria? Para tener una idea de la incidencia. ¿Tú? ¿Una? Sí. ¿Después alguien más? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? Y de los varones, y yo que soy viejo. Entonces, esta es la realidad. Entonces, esto que se está viendo acá es la realidad. Es decir, 0,5 personas al año. Y las infecciones urinarias para las mujeres tienden a recurrir. Los hombres de menos son 5,8 por 10.000. Miren la diferencia. En este curso, nadie de los varones ha tenido infección y de las mujeres probablemente casi la mitad. En las niñas y en los niños también esto pasa. Cuando recién nacen los niños varones, tienen más incidencia. ¿Por qué? Por el prepucio. Y dos, porque hay una malformación congénita que se llama valva de uretra posterior. Lo que pasa en los primeros meses, la mujer se dispara y el hombre mantiene. Si a estos niños los circuncidas temprano les va mejor. Entonces, en las menores de 1 año, 7%, y en los niños 3%. Entre 1 y 2 años, las niñas tienen 8 y los hombres 1,9. Y si los circuncidas, baja esto. Entonces, el mensaje no es que hay que circuncidar acá, el mensaje es que el prepucio también es un factor de perpetuación de infecciones. Entonces, ustedes miren esto. En la infancia, en esta primera etapa, es el varón el que tiene más incidencia, pero después en el resto es la niña, preescolar. Después, cuando empiezan a tener actividad sexual, embarazo, siempre. O sea, la mujer siempre está. En cambio, los hombres somos de los extremos de la vida. Esto es por crecimiento, por lo que les acabo de comentar, las valvas del lecho posterior o el prepucio. ¿Y esto por qué se da? Por la hiperplasia o el cáncer de la próstata. Hay un concepto que quiero que quede claro, que veo todas las semanas en el consultorio, que son pacientes con bacterias asintomáticas. Vamos a mirar, pero en la medida que va pasando la edad, la bacteria asintomática también va aumentando. Vamos a hablar de eso. Para entender este tema, cuando hablamos de las altas y las bajas, va a ser igual. Va a ser no complicada si el tracto urinario es normal y saludable. Probablemente tú o cualquiera de ustedes, si tiene una infección, es así. Tracto urinario normal o el saludable. Entonces, complicada es cuando tienes una anomalía funcional o estructural. Tienes una vejiga neurogénica, digamos, funcional. Tienes una hiperplasia prostática. Tienes una piedra en la vejiga, tienes una sonda, tienes un catéter. Entonces hay una anomalía, una estenosis de la uretra, una estenosis de la uretra, una estenosis de la unión heteropiénica. Todas esas van a ser causas de que estas infecciones sean complicadas. El huésped comprometido es si tú tienes un paciente que está tomando corticoides, ojo con esos pacientes, ¿no? Un paciente que tiene uno deprimido, por cualquier razón, tiene VIH, cualquier de esos pacientes tienen como más riesgo de tener infección. Entonces, cuando miramos el embarazo también, es una cosa que hay que mirar, y los pacientes, las mujeres se les va haciendo controles, porque no es hoy día como era antes, y se tienen bacterias asintomáticas en las mujeres que se tratan, porque si se desarrollan infecciones, las mujeres pueden desarrollar partos prematuros, abortos, si el hombre tiene infecciones urinarias y es joven, ha sido como una señal de alarma. Pero hoy día la relación anal heterosexual es común o no es común. ¿Ah? Es común ahora, chicos. La mujer no siempre quiere, pero el hombre siempre intenta. Cuando les dan permiso, se entra. Entonces, hoy estás empezando a ver. Hace poco también veo otra chica en la consulta joven y le pregunto, porque hoy día yo ya pregunto, ¿no? ¿Tienes relaciones anales? Y la respuesta de la niña fue, doctor, ni me diga que no puedo hacer
en cáncer. Tenía muy claro que estaba bien. Entonces hay que preguntar. Comorbilidades que hemos hablado: diabetes, inmunosupresión, falla renal, trasplantados, historia de infecciones en la infancia, infecciones adquiridas en los hospitales, los patógenos resistentes. Esta tarde he visto una señora en consulta que tenía solamente sensibilidad a fosfomicina, imipenem y meropenem. Intermedio creo que tenía la amoxicilina y resistente. Esto es lo que estamos viendo, vamos a hablar más adelante. ¿No? Cuando tienen síntomas de más de 7 días, ojo con estos pacientes, si les han dado sin antibióticos, ojo con ellos, si los han instrumentado, si hay anomalías como obstrucciones, hiperplasias, estrechez de uretra, catéteres, que están presentes con estos pacientes. Entonces, en la mujer sin factores de riesgo, definitivamente el Escherichia coli es el bicho que más infecciones produce. Y la actividad sexual es la principal razón por la que trae infección. Entonces, miren cómo va la incidencia, la prevalencia de esta enfermedad. Empiezan a tener actividad sexual y esto se dispara. La actividad sexual es un factor. ¿Por dónde aparecen estas bacterias? En general, podría canalizadas en el, o sea, son bacterias que están en la región perianal y de ahí se van hacia el periné y entran a la vena. Rutas hematógenas más raras y linfáticas aún más raras. Entonces, ¿por qué unas pacientes tienen infecciones y otras no tienen? Es variable. Algunas veces ustedes ven en la cancha niñas sentadas en el piso de la cancha sin pañal. No pasa nada. Las niñas que han levantado su mano, que están acá, si las llevamos a la cancha y las sentamos en el piso, normalmente en terapia intensiva. Pero ¿cuál es la razón? Hoy día también entendemos que hay mujeres que se llaman secretoras y no secretoras. Cuando tienes tu amigo gringo que ha llegado a Bolivia, a la segunda noche lo llevas a las islas, el tercer día el tipo está con diarrea. Pues si este tipo no vuelves a, se queda a vivir en Bolivia y de vez en cuando va a las islas, después de 6 meses va a comer contigo y no le pasa nada. Las personas, en la medida que estamos acá, adquirimos en la parte gastrointestinal defensas, en la parte urinaria, naces con esas defensas o no naces. Pues vas a ver familias donde la madre tiene, la hija tiene, la nieta tiene, toda la familia, la hermana tiene, todas tienen. Y son pacientes no secretoras que a pesar de todos los cuidados tienen infecciones. Entonces, todo también va a depender de la agresividad, de la cantidad de inóculos, de las defensas del huésped, locales o sistémicas. Entonces, las Escherichia coli tienen unas estructuras que se llaman fimbrias. Estas fimbrias son de dos tipos, las tipo 1 y las tipo P. Estas se dice que son manosas sensibles y estas manosas resistentes. Voy a volver a esto, la diapositiva. Pero en el organismo, en la porción ascendente de las aleaciones, se sintetiza una proteína que se llama proteína metafosfato, que es esto. Esta proteína es rica, ¿qué es la manosa? Con azúcar. Entonces, la manosa se secreta y esta proteína es rica en manosa. Y cuando la bacteria está tratando de entrarse al organismo, se une a la manosa y se sale por la orina, con la proteína transversal. En cambio, esta fimbria, la fimbria tipo P, es una fimbria que es manosa resistente. Pero las bacterias que llegan, esas fibras no le tiran pelota, que se adhieren a la bacteria y eventualmente se pueden subir, con frecuencia producen pielonefritis aguda. Las bacterias también tienen estos antígenos K, que son antifagocíticos, que producen más, y tienen hemolicinas que son citotóxicas. Entonces, todas estas cosas condicionan la infección. Entonces, cuando uno ve a los pacientes, hay que entender varias cosas para ver que el organismo tiene una cantidad de mecanismos que te protegen. La primera cosa es tomar líquido. Entonces te entra, te toma líquido, haces pipí, y las bacterias que entraron se salen con el pipí. Entonces
La osmolaridad de la orina, la urea, el pH disminuido, también hace que las bacterias no se sienten cómodas en los ambientes y tienden a morir. Pero el organismo tiene también, ya hemos hablado de la proteína transfosfato, tiene interferonas, interleuquinas que te protegen. Pero cuando esto se sobrepasa, estas bacterias se tienden a unir, invaden, se reproducen y eventualmente a algún rato se exfolian y pueden producir infecciones urinarias. Entonces, los factores de riesgo son actividad sexual frecuente, pareja nueva, uso de diafragma o espermicidas, deficiencias estrogénicas en las mujeres mayores. Esto hay que siempre valorar en mujer mayor, si les han hecho cirugía genital. Que ayer he visto una señora en los Estados Unidos que tiene infecciones. Entonces esta mujer tiene una ecografía y tiene 85% de orina residual, sin infección. Pero planteaba hacer una valoración hemodinámica y no sabía, pero parece que va a volver. Pero son cosas que tienes que valorar, porque si no, no vas a entender qué está pasando. Y a esa paciente le hicieron una suspensión de vejiga, entonces probablemente la han sobrecorregido y ahí está el problema. Anormalidades congénitas y siempre, si les preguntan factor de riesgo de cualquier cosa, tabaco y diabetes siempre van a aceptar, ¿no? En el hombre, las válvulas de brecha cuando son niños, los no circuncidados, el coito anal y la hiperplasia prostática. Entonces, las infecciones en la mujer son en la infancia. ¿Y por qué en la infancia? Porque la mamá deja de cuidarlas, y esto se ve, ¿no? Hasta que desde que la tiene, desde los 2 años y medio, desde los 2 años y medio no tuvo nada, y ahí ya sabe. La niña empezó a limpiarse, y el niño hace esto, te va a cuidar, entonces está limpiando, mirando por las cajitas, se limpia y se va. Entonces, cuando hay eso, hay que reeducar a la niña y a la mamá, que esto pasa. Entonces, cosa que yo insisto son las historias clínicas. Las historias nacen de la consulta. De manera que ustedes hablan con los pacientes, es donde sale la información. Entonces, tú me reflexionas en la infancia, si desde cuándo, no preguntas más, eso queda, tú tuviste más información. Primeras relaciones, etapa sexualmente activa durante el embarazo, la menopausia, después de los 70 años. En conclusión, la mujer tiene infección en su vida. Entonces, las mujeres mayores posmenopáusicas disminuyen las hormonas. Y cuando tú miras el genital de una niña como cualquiera de ustedes, son genitales bien rosados. Cuando tú miras los genitales de las pacientes, son más pálidos. Entonces, una cosa que hay que siempre valorar. Y las deficiencias estrogénicas a veces le pones estrógenos a las pacientes y mejoran. Si la paciente tiene historia de haber tenido infecciones antes, hay que mirar esto de que les hablaba de estatus secretor o no secretor. Hay que valorar otras cosas. Tiene prolapso, tiene incontinencia, tiene desgarros perineales, una cosa que con frecuencia ves, incluso los partos. Si acá está la vagina y acá está el ano, está desgarrado así y prácticamente están en la horquilla perineal, está junto al ano. Entonces a veces reparas eso y se acaba. Entonces, esto también vamos a insistir más adelante de lo que pasa en Bolivia. Escherichia coli lejos es el principal de los grandes negativos, Klebsiella pneumoniae también. Entre los grandes positivos, enterococos son los más comunes. Esta diapositiva es un poco de lo que está pasando con la clínica donde yo trabajo. Entonces, el 81.44, 82% de los pacientes tienen Escherichia coli. Esto está Klebsiella, enterococos y otros. Ahora, este concepto es algo que quiero que lo tengan claro. Se llama bacteriuria sintomática. Entonces, la bacteriuria es la presencia de bacterias en la orina en personas que no tienen síntomas. Entonces, me pasa con frecuencia que los pacientes vienen y me dicen, estaba con la orina, lo sentí un poquito, me mandó a hacer y me estoy con infección. Y van y las tratan y siempre. Entonces, las bacterias sintomáticas, esto siempre pregunto en los exámenes, no deben ser llamadas infecciones urinarias y no deben ser tratadas con antibióticos. Si las tratas, vas a generar resistencia, efectos secundarios, costos, pero sobre todo resistencia.
quieres hay que tratar cuando vas a hacer un procedimiento. Esta es la principal indicación. Esta. En segundo lugar, esta es más débil, pero estas dos son. Hoy día estas incluso es bien cuestionable. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? No realizar detección, tratar a todas estas pacientes, realizar detección, tratar requerible antes de procedimientos urológicos. Grado de recomendación alta. Y realizar detección y tratar requerible en mujeres embarazadas con tratamiento corto estándar de otra indicación. ¿Con qué se las deja la mujer? Le puedes dejar fosfomicina, amoxicilina con ácido clavulámico, cefalosporinas, microfurantoides, también se puede ver, pero está contraindicada en las últimas semanas del embarazo, la fosfomicina, la cefixima, estos son los antibióticos. Entonces, ¿qué características tienen las infecciones urinarias? Pues las infecciones están limitadas a la vejiga y se llama esto una cistitis. Entonces, ¿qué es lo que tienen las pacientes como cuadro? Síntomas de almacenamiento, que hemos estado hablando todos estos días, disuria por la quiebra o incluso urgencia interés. Pueden tener malestar en el hipogastro, en la parte sacra, en la parte pulpar, como pueden haber esas molestias. Y a veces los pacientes te dicen que la orina está concentrada o fétida, o en algunas condiciones también puede haber sangre de orina. Que haya sangre de orina no hace que la infección sea más grave. Siempre hay que hacer diagnóstico diferencial, hay que preguntar a dónde está concentración vaginal, mirar todos estos detalles, ¿no? Si no es una uveitis, un síndrome de vejiga dolorosa, enfermedades pélvicas inflamatorias, las litiasis cutáneas ureter distal producen síndromes de almacenamiento. En los niños, si tiene fiebre y no sabes qué es, siempre asumen que es la garganta, pero es la orina. El gran problema con el niño es que esto pasa cuando hace fiebre. Las infecciones suben al riñón, porque son niños menores, dejan cicatrices. Entonces, esto es algo que hay que entender. Y estas cicatrices se presentan el 9% en el primer perfil, es un riñón normal, y miren todo esto, que ya no tiene el riñón, acá ya no, se ha perdido todo el polvo. Este examen se llama gammagrafía, y esto es lo que ves. Entonces, a los niños los diagnosticas, los tratas, y les das los profilaxis y los estudios que tienen que hacer. Entonces, en las mujeres que no tengan otros factores de riesgo, hay que hacer, como siempre, les digo, una buena historia clínica, dirigida a sus síntomas, ausencia de secreciones, esto es algo que hay que hacer. Por tanto, las guías están diciendo, haga una buena historia, hay que hacerlo. Utilizar pruebas reactivas para el diagnóstico, es distinto complicada, débil, es uno cultiva las siguientes condiciones, sospecha de piel o síntomas que no hay. En Bolivia, siempre. En Bolivia hay que hacer cultivos de orina, siempre. Y la razón es que la resistencia de las bacterias, les voy a mostrar, es enorme. Es enorme. Entonces, tú le das y después no funciona, después no sabes qué darles. La razón es por lo que hemos comentado, creo que el otro día en la clase. Las farmacias te venden de receta, la gente se automedica, no toma las dosis indicadas, los periodos de tomar los medicamentos no son los indicados. A veces los pacientes compran siempre el más barato. Entonces debe haber una diferencia entre un medicamento que cuesta 12 y otro que cuesta 20. Entonces, ese tipo de controles que deberían tener el Estado no hay. Y la otra cosa es que hoy día en la práctica veterinaria también se utiliza mucho antibiótico. Entonces, con los pollos, con sus cacas multiresistentes y que se entran a nuestro intestino. Entonces, esto hay que entender que vas a tener. Entonces, acá hay que hacer siempre cultivo. Entonces, el otro tema es cómo se toma la muestra de orina. Ideal a primera hora de la mañana. Pero no sé si cualquiera de ustedes viene a mi consulta a las 8 de la noche. Yo no te voy a tener toda la noche muerta de dolor tomando un analgésico y no te voy a hacer pulsar la vida. Yo trabajo en un lugar con el laboratorio de 24 horas. Entonces, andate a verte a la clínica, toma una muestra y empezó a tomar esto. Entonces, ya están tratando. Entonces, como les digo, siempre pido examen general.
cosa que también hay que mirar es hacer que las personas entiendan lo que les estás diciendo y tomar bien una muestra de orina es importante. Yo soy bien gráfico con las pacientes, independiente de su nivel cultural. Señora, se va a lavar su genital, o sea, la paciente sabe de lo que le estoy mostrando, ¿no? Porque es como complejo, pues el tema de decir, ¿qué le dices tú a tu genital? Si le dirías a tu sobrina, anda a lavarte, ¿qué le dirías? ¿Qué te decía tu mamá? No te lavabas. ¿Tú? Concha, no te decía, anda a lavarte concha, que era horrible que te digas a tu mamá. Un sapo tampoco. ¿Qué te decía? ¿Pero tú te lavas qué? Vagina. Entonces es posible, vagina es un término que se usa, pero no todos saben. ¿A ti qué te decía? Mira, todos van a ser vagina. ¿Ah? Parte. Aquí en Bolivia se usa mucho la parte también como parte. Pero entonces no importa. Yo creo que el nombre correcto es genital, ¿no? Entonces si la señora entiende o no entiende, no importa. Entonces le digo, señor, lo primero que tiene que hacer es lavarse su genital. Y el lavado es externo, es con agua, es con jabón. Se enjuaga bien, se seca bien, orina un primer chorro y abriendo sus labios, abriendo sus labios, el segundo chorrito en este caso. Y le entregas el frasco. Es clave. Dos, se va a demorar mucho, no se está en vinto y hay bloqueos, porque la meta dentro de una bolsa con hielo, se tiene uno de estos termos de plastoforma con un poco de hielo para proteger la muestra, así se puede aguantar. Entonces, no, ningún detalle está exagerado cuando tomas una muestra. Entonces, hay distintas formas, ¿no? Esta bolsa colectora de los niños es un desastre, ¿no? Lo mejor es mi inyección espontánea, el segundo chorro, cateterismo en algunos casos y en niños algunas veces hacemos funciones, ¿no? Entonces, básicamente los que les he dicho. Y a los varones, ¿qué te decían? ¿Qué te decían? Evitándote. Pártete. A mi madre le cuando hace su pilín, funciona mejor pilín que otra cosa. Cuando la mujer hay que encontrarle alguna cosa como pilín. Entonces al hombre le dices que se retraiga bien el prepucio y excentrado. El gorrito que cubre la cabeza lo tiene que bajar, lavar con agua y con jabón, enjuagar, secar, o bien un primer chorro corto, el segundo chorro. Tiene que ser gráfico. Yo tengo un frasco en mi consulta como muestra. Entonces lo abro y le digo, usted no puede tocar nada por dentro del frasco ni en la tapa, porque si no tienes esos cuidados, no toman bien su muestra. Entonces siempre, antes eran botellas de no sé, pues, dulce de leche, que era la que la gente llevaba, hoy día hay felizmente en todas las farmacias de frasco, pero no es tantos años, era bien primitivo en Bolivia. En los niños, hay dos o tres cosas que se pueden hacer. Yo siempre les muestro a los papás, uno es que lo funciona y ahí se quieren morir, los papás también que su bebé esté pinchado. Otra alternativa, no, otra cosa es acecho. De líquido, algún rato el chico va a orinar y tú agarras ahí. Papá y mamá trabajando, en equipo pueden lograr tomar una mejor muestra. No es lo mejor, pero funciona. En los niños hay que ver que hay obstrucciones, duplicaciones, hay que estudiarlos a los niños cuando tienen infecciones urinarias. ¿Qué debemos solicitar un examen? La tira reactiva, hay que hacer un examen del procedimiento y hay que hacer un cultivo, que es lo que yo sugiero hacer, a pesar de que la silla es. Entonces, en las tiras, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? Entra un compañero. Entonces, si hay nitritos, posibilidad de la sensibilidad es 25%, pero la especificidad. O sea, a pesar de tener infecciones, no es tan alta la sensibilidad, pero si te sale positivo, es altamente específico. Con los leucocitos es más alta la sensibilidad y la especificidad. Si aparece su estatus. ¿Qué buscas?
leucos más de 5, normales entre 0 y 4, y hay diferencia. Inclusive si hay nichitos, la flora bacteriana también me parece una cosa que no se el cultivo tiene que tener más de 100.000 colonias. Entonces los antibióticos son necesarios, pero hay que ver varias cosas cuando se dejan hablar. Hay que ver el espectro, la eficacia, sus reacciones, su resistencia, dosis, costo, ¿no? Eso es una cosa. La tabla me gusta por varias cosas. Primero, para que te dé un espectro de cómo va. La diclofenatoína, que se descubrió en el 55, sigue siendo un tremendo antibiótico, hay que tenerlo siempre presente, sigue siendo un tremendo antibiótico. Esto ha mejorado en Cochabamba últimamente, estábamos con una resistencia altísima. Las quinolonas son de llorar, tienen más de 70% de resistencia. Las quinolonas, levofloxacina, enoxacina, todas las quinolonas. La fosfuricina está mejor, tiene como 80, y las cefalosporinas de tercera generación como un 70% de sensibilidad, 30% de resistencia. Entonces esto es lo que pasa en la clínica con el trabajo, que es lo que se acaba de decir. La diclofenatoína sigue teniendo más del 90% de sensibilidad, entonces sigue siendo un antibiótico bien interesante. Las cefalosporinas tienen como 60, 63, 64%. El ácido nalidíxico, esto tiene más de 70% de resistencia a las quinolonas, nalidíxico. Las no floradas y las floradas tienen altísima resistencia. La micacina, que es una aminoglucósido, tiene 75, pero la micacina tiene 99%. Los carbapenéricos todavía estamos bien. Entonces, ¿qué te dicen las guías americanas? Diclofenatoína o sulfametoxazol. De acuerdo a esta gráfica, el sulfametoxazol, que es este, tiene solamente 34% de sensibilidad. Entonces, a pesar de que la guía me dice que yo no lo uso, porque en mi país es un desastre con el bacteria. Como alternativa, esta jamás, para mí jamás. Yo no parto de un tratamiento empírico con esto, me parece que no tiene sentido, tiene 70% de resistencia. Entonces, fosfomicina es una alternativa que tiene 80 y esta que tiene 70 más o menos, hay que usar. Estas son las guías europeas, básicamente lo mismo, ¿no? Definitivamente la nicho y la fosfomicina número 1 es lo que hay que mirar. Esta es una tabla, no sé si alguien quiere hablar de Sanfogai. Es espectacular esta cosa del bien, hay que comprarla, pero debe haber algún pirata en algún lado. Pero esta cosa para un guía de antibióticos, esto es genial. Entonces acá, como régimen primario, sigue poniendo la nitro sigue fosfomicina, siguen estos que para que a nosotros no son tan buenos y probablemente las cefalosporinas son mejor alternativa. En los adultos, lo mismo. Está hablando de sulfametoxazol y ciclo. Bien, porque estos dos antibióticos, si son sensibles, tienen buena llegada a la próstata. Este es un artículo no nuevo, pero no hay uno nuevo en New England Journal. Porque New England JAMA, New England Journal, esas revistas hay que mirar y ver qué es lo que están haciendo. Y mantengo, a pesar de los años, porque siguen diciendo las mismas cosas. Nitro, sulfametoxazol, fosfomicina. O sea, sigue siendo lo que te dicen una buena alternativa. Las quinolonas no, chicos. También ya estamos hablando. Este artículo lo que nos está diciendo es cuánto tiempo tratar. Dice que dar 5 a 10 días es lo mismo que de dar 3. Entonces, en promedio, entre 3 y 5 días ya no hay que estar extendiéndose en las infecciones bajas no complicadas. Si los pacientes tienen infecciones recurrentes, sobre todo estas chicas mujeres, hay que hablar algo de su sexualidad. Primero, sus relaciones son anales, no. Cuando tienes actividad sexual te lavas después de hacer, no. Haces pipí, no. Esos pacientes a veces cambias eso, es decir, después de su relación hagan pipí, lávense. Y dos, eviten actividad sexual anal y ahí se acaba. Si a pesar de eso viene y es siempre relacionado, te dice, oye, doctor, no quiero ver a mi marido cada que estoy enfermo. Entonces, a estas pacientes hacer pipí, lavarse y profilaxis post-coital, le dejas una tabla. En esas pacientes que no necesariamente está relacionado a la actividad sexual y tienen más de 12 infecciones en 6 meses o más de 3 en un año, a esas se les dé una dosis baja de medicamentos. ¿Qué dejamos nitro? Porque
en otro lado que no sea en la vía urinaria. Entonces este medicamento no afecta a la flora vaginal. Les deja otra cosa, les trataba la infección, pero después les chistan con correa. ¿Por qué? Los hongos que viven normalmente en su vagina mueren las bacterias, los hongos hacen su fiesta, entonces después están con secreciones. ¿No? Entonces, ¿qué les puedes dejar si es profilaxis postcoital? Ya les dejo una tableta de nitrofurantoin y acá. Me parece que es el más eficiente. O buscas otras y produces mucha reacción, puede ser una cefalosporina. Entonces, puedes dejar cualquiera de esos. Y si pasa a ser continua, les dejo nitrofurantoin durante 3 meses en la noche, una dosis. No se olviden que en la noche las personas, eso es como me distrae, que se salgan, que entren. Doctora, la clase era a las 6. No, sí, todo por eso he llegado de mi casa. Entonces, te digo, me distraigo, me pierdo. Entonces, tú les dejas una dosis de nitrofurantoin en la noche. No se olviden que en la noche es una hormona que hace que no orinemos. ¿Cómo se llama? Antidiurética. Entonces, se secreta esta hormona antidiurética y eso hace que no hagamos pipí. Entonces, este medicamento se concentra en la orina, por eso dejamos en la noche. Entonces, dejas durante 3 meses y vas haciendo controles. Si a los 3 meses no ha habido, empiezo a dar cada 45 días. Si los pacientes no tienen infección, estamos suspendo después de sus 3 meses. Eso es profilaxis postcoital. Entonces, miren lo que veo hoy día en mi consulta. Esto es de mi consulta, ¿no? 85 lentos, flora regular, resistencia. Casi siempre microcócitos y micronet, nitrofurantoina y amikacina. Entonces, esto es lo que ves con enorme frecuencia. Entonces, esto ya hemos hablado en la anterior diapositiva. Entonces, este es un trabajo que se hizo en la clínica. Estás viendo 81%, Klebsiella, estos son los valores. Y de estos pacientes se han tomado toda esta cantidad y negativos son el 73%, 27 son positivos, pero es que todos están positivos. La gran mayoría son mujeres, 76%. ¿Qué edad es más común? Entre los 60, las mayores de 60 es la más común. Esto tiene que ver con deficiencias estrogénicas, incontinencias, probadas. Otra cosa son estos mecanismos de resistencia. Nosotros tenemos, mira, ninguno está sin un mecanismo de resistencia. Esto es por el abuso que estamos haciendo. El gran problema es que no hay nuevos antibióticos. No sé qué vamos a hacer. El más común, Escherichia coli, la Klebsiella 5.23, el Enterococcus. Entonces, cuando llega yo miro esto y veo que es lo que voy a dejar, ¿no? Me parece que esto es lo que tenemos que entender, que no es el mismo antibiótico para todas las bacterias. Y este trabajo se hizo en el hospital Viedma. Básicamente muestra lo mismo. Voy a volver porque si no voy a terminar. La Escherichia coli definitivamente es el germen. Los pacientes ambulatorios, también mecanismos de resistencia, entre P y DEA, la masa de espectro definido y el espectro ampliado, miden la cantidad. Entonces, las quinolonas, 62% de resistencia. La clínica nuestra, 72%. Ellos en el Viedma tienen más, los pacientes hospitalizados lo mismo, las quinolonas 68%, y ellos tienen más pseudomonas en el hospital Viedma, o sea, Escherichia coli, pero la pseudomonas tiene más, probablemente por lo complejo que son, Entonces, esto es parte de la infección urinaria baja y vamos a ir rápidamente a la alta. Entonces, cuando la infección de abajo sube hasta arriba, habitualmente es canalicular ascendente y hasta el riñón, ¿no? Entonces, la incidencia anual de esta enfermedad en los Estados Unidos es 450,000 a más de 1 millón de casos. Es una locura la cantidad. 20% requieren hospitalización. Y un porcentaje de estos pacientes pueden tener mortalidad, sobre todo estos. Pues, infección, pielonefritis, paciente diabético o pacientes. Entonces, no complicada es exactamente igual que la otra. Infección del tracto, una infección bacteriana, una urinaria estructural y funcional normal, y aquí hay algunas normales estructurales o funcionales. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Esto es bien importante. Las infecciones urinarias bajas no
fiebre, piensen en una fiebre menor. Pueden tener o no síntomas irritativos, pero tienen fiebre, compromiso de su estado general, dolor lumbar, eso es lo que tienen estos pacientes, ¿no? Pueden tener náuseas, vómitos, y esto a veces sí, a veces no, pero siempre compromiso de su estado general. Y eso es lo que les decía, no siempre tienen síntomas urinarios. Entonces, el tratamiento de estos pacientes, miren, es un ejemplo, 35 años, tiene síntomas de almacenamiento durante un viaje a la India, le han dado tratamiento con síntomas de diarrea, llega con medio tendencia a la hipotensión, taquicárdica, 38, dolor suprapúbico y flanco, los glóbulos blancos, siempre hay 6 laboratorios, cosa que no se olviden, el pilar es cultivo, la pielonefritis es un cultivo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene ella? Tiene glóbulos blancos de 16.000, su creatinina está un poco alta, 1,4, la previa era 0,8, su general de orina leucocitos y linfocitos positivos. La pielonefritis es una infección severa, y hay que tratarla seriamente. ¿Estamos? Entonces, lo primero es sospechar clínicamente. Si una paciente tiene fiebre, un estado general o lumbar, lo que utilizo es una fiebre. Y si asociados hay síntomas urinarios, más sospecha. Esto me gustaría que les quede así como pilar. El urocultivo. Y se puede hacer diagnóstico diferencial con varias cosas, colicitis, apendicitis, lumbar y todo. Pero la fiebre es lo que estas complicadas eventualmente puedes generar diagnóstico diferencial. La Escherichia coli sigue siendo el género más común, después Klebsiella y Staphylococcus. ¿Y cuál es el manejo de las enterobacterias? Esto te dice, esto es sample guide. Escherichia coli, Klebsiella y Enterococcus es lo mismo que tenemos nosotros, que tienen los americanos. Pues tienes enterococos y en algunos otros pacientes pseudomonas si han recibido manipulación del tracto urinario o han recibido antibióticos. Otro cultivo de la clínica, que básicamente es copia del anterior, son pacientes distintos, pero sí voy a pasar porque me gusta más el producto nuestro, sigue siendo Escherichia coli, Klebsiella, los más comunes. ¿Cómo hospitalizamos a estos pacientes? En general les damos tratamientos, los vemos en la urgencia, nos hidratamos, tomamos exámenes, y si vemos que está en buenas condiciones, a su casa con antibióticos. En general, en estos pacientes asocian, Niacasina casi siempre, lejos si su función renal es normal. Hemos visto que tiene sensibilidad de casi el 100%. Eventualmente puedes asociar una cefalosporina de tercera generación oral, y la emergencia de los parenteral, y con eso se va y vuelve a la consulta consultiva. Pero si el paciente no está tolerando, tú ves que está complicado, tiene historia de diabetes, es un paciente que tiene un antecedente de una estenosis uretropiética, plomo operado, es un paciente mejor de tiene uno suprimido, mejora la entonces el diagnóstico incierto, severamente enfermo, embarazo, comorbilidad, adentro. ¿Ya? Usualmente los diagnósticos por imágenes de entrada no están indicados, pero si el paciente tú empiezas a ver que no está mejorando, que se está comprometiendo, que está séptico, a veces hay que hacer exámenes. Entonces esta es una imagen que te está mostrando, estas imágenes como radiadas. Entonces todas estas imágenes que vienen de la pelvis hacia la periferia es un signo de pielonefritis alta. Entonces estás confirmando eso, estás descartando otra cosa que hemos visto, que no haya complicaciones como abscesos o algunas otras cosas que vamos a ver más adelante. El tratamiento oral, yo en general sin haría dejaría una cefalosporina de tercera generación, no dejaría ninguno de estos, de saber la cantidad de resistencia que tiene el cultivo. Una cosa importante, la nitrofurantoína, que es un excelente medicamento, no llega al parénquima renal, la pielonefritis está contra, o sea, no está indicado, no va a hacerle nada. Entonces, ¿qué dejaría yo probablemente? Lo que les he dicho, yo dejaría eventualmente una ceftriaxona y anicacina y veo cómo bastante sabe los resultados del cultivo. Entonces, en este Sanford Guide, estamos siempre proponiendo estos, yo no usaría este, tal vez este, y
Usualmente los pacientes están muy complejos, si tienes ambulatorio, le dejas el tapetemo, lo hospitalizas y te dejas el tapetemo. Los pacientes con pielonefritis, las terapias clínicas, aquí están utilizando el clavicina. Hemos visto que en Bolivia es como 70-80% de sensibilidad. Yo partiría con ampicilina, esto es lo que pienso que hay que hacer. ¿Cuál es el tipo de tratamiento? Mínimamente 7 y se puede extender hasta 14, dependiendo cómo está yendo el paciente. A veces hay pielonefritis que están complicadas, ¿no? Entonces, los pacientes pueden progresar a todo el sistema colector, se llama leprosis, se llama pielonefrosis. Pielonefritis sensitivenosa, son bacterias que producen gases, les voy a mostrar con imágenes, los abscesos renales, corticales o perirenales y las necrosis papilares. Entonces acá, pues tenido esta ecografía, se está viendo este absceso y en la tomografía se confirma. Entonces con frecuencia a veces estos pacientes los fusionamos y le damos, pero a veces hacen unas grandes colecciones alrededor. Yo creo que tengo alguna imagen y hay que llama la atención de este imagen. Puntero se llama, mira. La previsional está en la mesa. Gas, ¿no? Entonces, ojo con este paciente, probablemente es diabético, paciente grave, grave. Actualmente hay que echar con un doble J, mirar cómo está y ver cómo evoluciona el paciente. ¿No? Lo mismo, entonces esto no solamente está alrededor del riñón, sino que se ha ido hasta el mediastino. Complejo este paciente. Este es necrosis papilar, que simplemente se produce por la infección, por el uso de antiinflamatorios asociados, pacientes diabéticos, se necrosan las papilas, son pacientes que a veces se complican y terminas eliminando, sacando el riñón. Esto es una pielonefrosis, ¿se fijan? El paciente tiene el riñón lleno de pus, cuando lo sacas ya no hay riñón, pero por dentro está lleno de pus. Este es un video de la pielonefrosis. Miren cómo está saliendo la pus, ¿no? ¿Listo, no? Sí. Chisguete de pus, ¿no? Sí. Después de este catéter que se luego le sistema la bota y está saliendo así la pus. Entonces a veces haces eso, el paciente ya empieza a perder. Entonces hay que tomar muestra de esto, cultivar, son pacientes complejos. Si tu paciente tiene problemas como una piedra, un paciente que tiene una estenosis de la unión entre la pelvis y el uréter, les tiene que dar un poco. El paciente ponerle doble J y después una vez resuelto el proceso hay que operar a estos pacientes. Las mujeres embarazadas son siempre pacientes a las que hay que tener más consideración. No cuando tienen sensibilidad baja, pero una pielonefritis es algo que hay que pensar. En los niños lo mismo, en los ancianos lo mismo. Hay que minimizar en ellos la atención. No se olviden, siempre diabético es un paciente complejo, siempre. Ojo, hay que darle mucha atención al paciente diabético. Entonces, ¿qué van a tener estos pacientes? Más compromiso de su estado general, dolor, fiebre, náuseas, vómitos, ¿no? Pero cuando mides laboratorios vas a tener leucocitosis, su eritrosedimentación alta, la proteína se recupera, la procalcitonina alta. Entonces, todas esas cosas peligrosas. Las etiologías son bastante parecidas, sigue siendo el estándar de oro de cultivo en estos pacientes. Y estos obviamente estos pacientes hay que mantenerlos hospitalizados, antipiréticos, y a veces entran a unidades de cuidados intensivos porque hacen shock sépticos estos pacientes y se pueden morir. Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Probablemente si un paciente está así, yo pensaría seguro con amikacina o, y si no, voy a meropenem, imipenem, etapenem, cualquier otro. Los gérmenes siguen siendo los mismos, yo no trabajo con esto que les he contado. Funcionan. Complicaciones, bacterias, sepsis, disfunción de órganos, shock, insuficiencia renal y muerte. Siempre se puede. ¿Alguna pregunta tienen?
más riesgo los que están obstruidos, los que los han instrumentado recientemente, anomalías de preliminar, edad avanzada, diabetes, fíjate que el riñón podrido, habría que sacar absceso renal, funcionar estos abscesos, nunca sé, funcionamos estos abscesos renales. A veces tenemos que dejar estos catéteres doble gotas, han visto cómo salen a la fusión. Estas cosas a veces no puedes entrar porque está obstruido con este otro objeto, entonces es una función, entonces funcionas y dejas una nefroscopia. Lo que les he comentado, cefaloscorinas amigas, las europeas. Entonces, ojo con estos pacientes, ojo cuando lo he dicho, la PCR, hay otra cosa que se llama procalcitonina, que también es una cosa que te da muchísima información, ojo con esos pacientes. Tratamiento en general, 14 a 21 días estos pacientes. ¿Alguna pregunta?